An- Ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Rieder Wilder Barzola Rojas. Bueno, soy licenciado en enfermería. Trabajo en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. Tengo la especialidad en emergencias y desastres. Quiero agradecerles a ustedes y a la vez felicitarles por la acogida a este curso, que es la diabetes mellitus. Una enfermedad hoy en día que ha causado muchos problemas a nivel de salud pública y que la población mayores de 30 años vienen padeciendo esta enfermedad que no es infecto contagiosa, sino que es de lo contrario hereditario y que el ser humano lo adquiere pues por el estilo de vida que tiene en su rol cada día de supervivir. Entonces, si hablamos de diabetes mellitus, estamos hablando de una enfermedad que ha crecido bastantemente hasta el 2020. Hablamos de los 120 pacientes que ingresan, 80 vienen a ser con el diagnóstico de diabetes, a lo que si nos percatamos al año 1980, de los 120 que ingresan, 6 o 7 eran del diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces uno saca su conclusión y dice que esta enfermedad ha crecido enormemente. ¿Y cuál será la causa? Factores de vida, la genética y también, ¿no? La contaminación ambiental que enormemente perjudique a la salud. Entonces, vamos a hablar de lo que es la diabetes mellitus. Para ello, nosotros tenemos que ver cuál es el órgano encargado de controlar y batallar contra esta enfermedad que viene a ser la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, por ende, tiene un agente causal importante. ¿Cuál es? El incremento de azúcares dentro del organismo, es decir, excesiva cantidad de azúcar dentro del organismo. ¿Y quién regula esta excesiva cantidad de azúcar dentro del organismo? La insulina, ¿no? La insulina. Por eso es cuando ustedes cuidan a sus pacientes, siempre tienen ahí insulina, puede ser la NPH o la insulina rápida. Entonces, eso actúa a nivel del organismo y lo disminuye. Pero también nosotros tenemos internamente una insulina. ¿Quién segrega o quién produce? El páncreas. El páncreas. Entonces, debemos cuidar nuestro páncreas con una cantidad de consumo adecuado de líquidos. Entonces, el páncreas es el único órgano que produce y segrega insulina. Esta insulina va a controlar el nivel de glucosa o de azúcares dentro del cuerpo humano, dentro de la sangre. ¿Ya? Sin otro órgano, no hay de control. No hay otro órgano que controle el nivel de glucosa dentro del organismo. Entonces nosotros vamos a decir en términos generales, ¿qué es diabetes? Entonces la diabetes es una enfermedad crónica, sí crónica, que se origina porque el páncreas ya no trabaja bien, no produce insulina. Entonces, de hecho, el nivel de glucosa va a crecer enormemente dentro del organismo. Y este nivel abundante de glucosa dentro del organismo va a causar muchos daños a otros órganos. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿y qué pasará si no hay insulina dentro del cuerpo? Entonces ahí las consecuencias vienen con infartos de miocardio, con infartos cerebrales, con daños a nivel del riñón, todo por el exceso de glucosa dentro del organismo. ¿Por qué? Porque la insulina no está produciendo, no ha sido producido por el páncreas. Entonces, vamos a hablar varios tipos de diabetes.
la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes también en los gestantes. ¿Ya? Entonces de ello vamos a ver la diabetes tipo 1. ¿Ya? En la diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina. Esta es la hormona encargada de convertir el azúcar y los almidones en energía. ¿Ya? Entonces, la ausencia de insulina obliga al paciente a inyectarse, es decir, tenemos que conseguir insulina externa, insulina hecha por las industrias farmacéuticas. Este tipo de diabetes suele darse mayormente en jóvenes, en personas jóvenes, ¿ya? Y el páncreas tipo 2, ya en el páncreas sí produce insulina, pero no funciona como debería de ser. Hay fallas. Normal, nuestro páncreas ha producido la insulina, pero esto no funciona, por lo que el azúcar va a hacer su aumento en la sangre. Entonces, el paciente debe alimentarse sanamente, hacer ejercicio y seguir su medicamento si se le puede recetar, ¿no? Los médicos. Algunos tienen ese obstáculos de conseguir medicamentos porque hoy en día, por ejemplo, en esta pandemia, no se puede ni conseguir los medicamentos porque ya ir a una farmacia o a un hospital hay que tener bastante cuidado. Entonces, para ello debemos utilizar bastante lo que es la alimentación adecuada, poco en azúcares, poco en grasa. Y además en esta diabetes tipo 2 suele darse en personas mayores de 40 años. Esto quiero que entiendan bien claro, porque hoy en día cuando dicen, no, tengo diabetes, todos dicen, no, tengo diabetes, el azúcar me ha subido en mi cuerpo. Pero vamos a ver de ahí cuál de ellos tienes, la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2. Entonces, que quede bien claro esto, en la diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina. Es decir, le han extraído el páncreas, por ejemplo, por un tumor, no hay páncreas y no va a producir insulina. O ha sufrido un accidente de tránsito, o se ha caído desde una altura, o otra accidente que haya tenido, entonces le han extirpado el páncreas, o el páncreas se ha necrosado, y no hay páncreas y ya no hay producción de insulina. O en el peor de los casos, el páncreas no quiere trabajar y nunca produce insulina. Ese es el tipo de diabetes tipo 1. No hay producción de insulina. Entonces, como no hay insulina dentro del cuerpo, ¿qué hace? Los médicos te van a recetar, tienes que administrarte insulina comprando de las farmacias, de las industrias farmacéuticas como la NPH, la rápida. Entonces, y mayormente esto sucede en pacientes jóvenes, ¿ya? En cambio, en la diabetes tipo 2, el páncreas produce insulina, pero no funciona como debería de ser. Hay fallas en el sistema. Por lo tanto, si hay fallas, no está llegando bien la insulina a todas partes del cuerpo, entonces el azúcar va a aumentar. Entonces, el paciente aquí en la diabetes tipo 2 tiene que alimentarse sanamente. ¿Cómo es sanamente? La dieta tiene que ser bastante baja en azúcares, bastante baja en grasas y en carbohidratos. Porque nosotros sabemos, si consumimos carbohidratos, al hacer su metabolismo dentro del organismo, el producto final de estos carbohidratos, de estas grasas, es azúcar. Entonces no queremos nosotros llegar a eso. Nosotros tenemos que bajar esa alimentación dando más verduras para así que el organismo produzca poca azúcar. Entonces, esta diabetes tipo 2 suele darse en mayores de 40 años. Creo eso que entiendan bien. Tipo 1 en menores de 40 años, tipo 2 en mayores de 40 años.
Y tipo 1, el cuerpo no produce insulina. Tipo 2, el cuerpo sí produce insulina, pero no lo está utilizando bien. Los síntomas son muchos síntomas. Los más típicos y de mayor percepción en los pacientes son los siguientes, y 3 importantes. ¿Qué dice? Orina bastante, cada rato. Eso viene a ser poliuria. Poliuria, no se olviden. Orina. Muchos dicen, ¿no? Los médicos mayormente te dicen, ¿cuáles son las 3 P's de la diabetes? Las 3 P's. Poliuria, polidipsia y polifagia. Ustedes dirán, ¿qué quiere decir polifagia? Polifagia es que el paciente quiere comer cada rato en abundante. Come y come y come. Poliuria, cada rato quiere miccionar, cada rato quiere ir al baño. Y polidipsia, agua. Quiere tomar agua. Entonces, esas son las 3 P's de la sintomatología, las 3 P's. Entonces, orina frecuente, poliuria. Frecuente y abundante, cada rato se va al baño. Sed excesiva, polidipsia. Hambre constante, polifagia. También vamos a ver simultáneo a eso, pérdida de peso. Ustedes lo ven al paciente, un momento llega a su máximo esplendor, obesos, luego sorpresivamente van cayendo de peso, se les ve delgado. Entonces, pérdida de peso excesivo. Falta de energía, se levantan en la mañana sin ganas, no quieren salir de la cama, están sentaditos en el sillón, no quieren hablar, no quieren caminar, entonces falta energía. Cambios de ánimo, a veces con tendencia a llanto, otros irritables y otros ya ni quieren hablar. Y entonces también se le observa la visión borrosa, dice, no, mi ojo no ve bien. No, esto no te estoy viendo bien, ¿quién eres? Entonces, eso no quiere decir que el paciente está haciendo trampa, sino hay de repente, mayormente en los ancianos, hay que tomarle su glucosa y ver, puede estar con un azúcar alta o un azúcar baja. No todos los síntomas pueden presentarse algunas veces. Algunos, como les dije, las 3 P's son importantes, pero como puede ser visión borrosa o pérdida de peso, no necesariamente va a estar. Entonces, de ello, el más importante que nos dice que un paciente tiene diabetes, ¿no? El control de glucosa diario, ¿no? También vamos a ver heridas, mayormente en los pies, en las partes distales del cuerpo, en los pies, en las manos, mayormente se hace dueño del talón y del dedo gordo. ¿Por qué dirá? La pregunta es, sí, pero ¿por qué ahí? Porque cuando hay aumento excesivo de azúcar o glucosa en el organismo, esto tiende a dañar rápidamente a los riñones. Hace que la circulación de la sangre sea deficiente en las partes distales del cuerpo. Entonces, cuando nosotros al pacientito le ponemos un zapato bien ajustado, una medias bien ajustada, entonces, por la comprensión que tiene, no llega bien la sangre a la punta del dedo gordo o al talón. Entonces, como no llega flujo de sangre, esto se necrosa, se hace herida. Entonces, cada día ustedes van viendo, cada día avanza más rápido, más rápido. Entonces, hasta nos puede llevarlo a amputarlo al paciente. Y es más, sería que la herida vaya limpia, ¿no? No, como es el talón del pie, rápido se contamina, o la uña del dedo gordo se contamina, entonces se infecta ahí, crece el daño y nos lleva a una infección que nos puede conducir a una amputación. También vamos a ver estados de inconsciencia frecuentes. Entonces, esto quiere decir que el paciente, si tiene glucosas por encima de 120 o 130, ya el paciente diabético lo puede tolerar hasta 140, 150, pero si ya sube los límites 200, 250, el paciente ya tiene fallas en la conciencia. Habla incoherencias, quiere levantarse, quiere caminar, quiere salir a la calle, se para. O también cuando tiene al revés, menores de 60,
60 miligramos por decilitro de glucosa, llega a los 50, a los 40, uy, paciente nadie lo va a poder controlar, quiere levantarse, quiere irse, o habla incoherencias. Entonces, son las sintomatologías en el estado de conciencia. También presentan hormigueo o adormecimiento en las manos, en los pies. Ya, eso viene por el problema de que como ahí está déficit en azúcar o abundante azúcar, entonces la irrigación sanguínea está llegando con dificultad a las partes distales, por eso es el adormecimiento. La irritabilidad, irritables, no todos, obviamente, como digo, pues en algunos. La irritabilidad es enorme porque no quieren hablar, si le hablas no te contestan, algunos se ponen agresivos, entonces eso también nos ayuda a determinar, ¿no? Una de las sintomatologías que nos puede ayudar a ver si el paciente está bajo o alto en azúcar. Infecciones frecuentes en las encías, en la piel y en la vagina. Todo paciente tenemos que cuidarlo. Los pacientes diabéticos tenemos que cuidarlo. Es decir, como ponerle dentro de una cajita y cerrarlo, que nadie lo toque, que nadie lo ve para que esté limpio. Así tenemos que tratarlo a un paciente, más o menos la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque si el paciente diabético hace una infección urinaria, el azúcar se dispara. Puede subir enormemente, como puede bajar enormemente. Entonces, también vamos a ver cuando de repente lo sacamos a un parque donde hay mucha abundante de personas y por ahí alguien estornuda, está con gripe o está con neumonía simple, pasa el virus, la bacteria lo contagia y el paciente se descompensa. Recuerden que todo paciente diabético en su totalidad son inmunodeprimidos. Rápidamente pueden adquirir una enfermedad y descompensarse rápidamente. Descompensarse quiere decir que inmediatamente adquieren una enfermedad, el azúcar se eleva, dentro de la sangre los leucocitos, todos se elevan, por los leucocitos obviamente, por batallar contra la infección. Entonces, de hecho, tenemos que llevarle al paciente al hospital para iniciarle antibióticos y darle un tratamiento adecuado cuanto antes para que salga de algo, ¿ya? Y también hay que cuidar bastante sus encías, su boca, la higiene bucal. Depende de la higiene bucal, el resultado es que el estómago y el intestino delgado funcionen bien. Porque si no le hacemos la higiene bucal, se concentra una cantidad de bacterias dentro de la lengua y de la boca, que esto va a ingresar con la comida al interior del estómago, se da una diarrea, diarreas abundantes, entonces el paciente con diarrea se descompensa, pérdida de líquidos y electrolitos. Entonces, paciente deshidratado, más su insulina, su glucosa por encima de los niveles adecuados. Entonces, paciente totalmente descompensado por simple hecho que no hemos hecho la higiene bucal. Entonces, ahora vamos a ver los riesgos, ¿ya? ¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 1, diabetes tipo 2? Para que así nosotros, si nuestro paciente que cuidamos no tiene diabetes, también podemos prevenir, ¿no? Porque no quiere decir que si mi familiar no ha tenido diabetes, yo también no voy a tener, no. Hoy en día con esta alimentación, la introducción de la comida europea al Perú, cualquiera puede tener diabetes. Por la necesidad de tiempo, a veces estamos consumiendo, ingiriendo una y otra alimentación de comida rápida, un desorden dentro de nuestro organismo y podemos desarrollar diabetes. ¿Ya? Y me olvidaba también del consumo de bebidas gaseosas. Este es otro de los factores. ¿Ya? ¿Quiénes tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 1? Obviamente por genética, los hermanos de las personas con diabetes tipo 2, genética. ¿Ya? También los hijos de los padres que tienen diabetes tipo, la genética. ¿Ya? Es decir, si mis padres han sido diabéticos, yo tengo
todo el riesgo de desarrollar diabetes. Mis abuelos han sido diabéticos, también tengo la probabilidad de ser diabético. Y si yo tengo diabetes, desarrollo por genética, también mis hermanos tienen la probabilidad de ser diabéticos. Probabilidad, no digo sí van a tener, es otra cosa. La probabilidad quiere decir al 50% sí y al 50% no. ¿Ya? ¿Quiénes tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 ahora? Las personas mayores de 45 años. Ya, tipo 2, las personas mayores de 45 años con sedentarismo, que tienen otras enfermedades, que viven sentaditos, no se movilizan, consumen bastante carbohidratos, bastante comidas con abundante grasa y gaseosa, ellos tienen la mayor probabilidad. Las personas con una historia familiar de diabetes, obviamente. Si mis papás han sido diabéticos y yo tengo ya más de 45 años, tengo la probabilidad, si es que mi alimentación no es sana, de desarrollar esta enfermedad. Las personas que tienen sobrepeso, eso es muy importante. Ya, una cosa es decir, no, vemos a un niñito bien gordito, decimos, no, ese niño está bien, robusto, fuerte. Vamos a la parte interna. ¿Cómo está el hierro? ¿Ya? ¿Cómo está el colesterol? Entonces, eso no quiere decir que el niño está fuerte. Eso son porque hay mucho acúmulo de grasa. Entonces, lo que nos marca bien el estado de que un ser humano está bastante fuerte es el nivel de hemoglobina, el nivel de hierro, ¿no? El colesterol, el calcio internamente. Pero la apariencia física, que estemos gordos, no quiere decir que estamos bien nutridos, muy diferente, ¿ya? Las personas con bajos niveles de colesterol tipo el HDL o con triglicéridos y los que tienen presión alta. Estas dos cosas son importantes. Los triglicéridos altos y presión alta son condicionantes para que cualquier ser humano mayor de 45 años desarrolle diabetes. ¿Ya? Entonces, ojo, pestaña y ceja, la presión arterial o cualquier paciente que tiende a hacer presión arterial alta es un asesino interno que tenemos en el organismo que en cualquier momento, por desesperarnos o entrar en estado de ansiedad, podemos hacer una descompensación total dentro de nuestro organismo. Y más aún si tienes por genética la incidencia de que desarrollar diabetes. Entonces, en estos pacientes siempre hay que mantener un estado de emocional adecuado. Entonces, esos son los riesgos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Siempre ejercicios, tratar de comer comidas balanceadas, bastante en verduras, para no ser obesos. ¿Qué más? También tenemos que hacer ejercicios físicos a nuestros abuelitos que están postrados, movimientos corporales, masajes, movimientos de inflación, inspiración en el tórax, los músculos, su dieta siempre, la higiene bucal. Y también tratar de no darle esas comidas saludables, tratar de sacar las gaseosas, las grasas, las frituras a un saladito y darles verduras. ¿Ya? Entonces, nosotros nos decimos, de repente, surge la pregunta, profesor, entonces cuando hablamos de diabetes, normalmente estamos diciendo que las glucosas siempre son elevadas. No necesariamente. Hay pacientes diabéticos que con solo una dieta balanceada lo concentran bien
su nivel de glucosa. Para ello es importante el trabajo del nutricionista, quien te dice, no, en el desayuno debes tomar una porción de pan, 700 mililitros de avena, su agua y tal fruta. A las 10 así. De tal manera, ellos ya, como han estudiado la nutrición y saben cuánto esa porción de pan, cuánto de azúcar va a dar, la taza de avena, cuánto de azúcar te va a dar, y la fruta, cuánto de azúcar te va a dar, lo suma, y entonces dicen, no, en el día esto está consumiendo tanto de azúcar que le necesita el organismo. Entonces, esos pacientes diabéticos con llevar una dieta balanceada no necesitan necesariamente a veces que estén inyectándose constante insulina o tomando su medicamento. Llevan una dieta bien balanceada. Es un trabajo del nutricionista con nosotros, ¿no? Que trabajamos con ustedes, con nosotros que trabajamos cuidando a pacientes. Es un trabajo bien arduo, estricto. Pero, decimos, a veces hacemos un desorden y todo se desbalancia. Entonces, el paciente quiere esta cosa, a veces dice, no, no me gusta la mandarina, voy a comer esto, dame otro, y si no le das se molesta. Todo se alteró, entonces ya no podemos llevar una dieta bien estricta y balanceada. Entonces, eso es el fracaso del trabajo que está dando o planeando el personal de nutrición y, o el personal de enfermería, y quien a veces lo va a ejecutar son los cuidadores, ¿no? En casa. Entonces, ahí es donde ya no se llega a ejecutar el plan trazado. Entonces, muchas veces los pacientes diabéticos llegan pues con sus glucosas más de 200, 250, pero también tienen glucosa menores de 60. Sabemos que los límites es entre 60 y 140, ¿no? Pero menores de 60 ya también altera al paciente. Es confuso, es otro problema. Tanto al extremo superior como al extremo inferior causan problemas. ¿Ya? Y ambos son dañinos, muy dañinos. Paciente con glucosa de nivel de 20, de 10, puede entrar en un paro cardíaco y puede fallecer. Entonces, cuando nosotros decimos que un paciente tiene mayor de 140 su glucosa, es hiperglicemia, hiper de alto. Y cuando decimos que tiene menor de 60 miligramos por decilitro, decimos hipoglicemia, hipo de bajo, hipoglicemia. Entonces, a veces los pacientes que toman sus medicamentos se olvidan, o a veces el cuidador se olvida y no se recordó que le dio ya su pastilla, por ejemplo, su metformina o su glibenclamida. Entonces, nuevamente le vuelve a repetir y dice, no, me olvidé, no me recuerdo. No marqué la tarjeta, no sé, no me acuerdo, porque otros control, no me acuerdo. Entonces, ¿qué hago? Estoy en dudas, ¿le da o no le da? Le preguntas al paciente, ¿has tomado tu pastilla? Y muchas veces, como la pastilla es bien horrible también, el paciente van a decir, sí, ya he tomado. Entonces, o no he tomado. Entonces, le das doble, como le has dado doble, la glucosa va a bajar. Va a bajar enormemente. Y entonces, el paciente le controla su glucosa, va a estar con 30, con 40 miligramos. ¿Qué hacemos? Si el paciente está consciente, te está hablando, previo resultado con el glucómetro, previo resultado, tienes que tomarle su glucosa, entonces te da 30, 40, le das un par de caramelitos, solucionas el problema hasta que puedas ir monitorizándole cada rato, ¿no? Después de unos 45 minutos le vuelves a tomar su glucosa, después de lo consumido 2 caramelitos, quizá haya subido a los 50, 60, y les das dando otros 2 más hasta llegar por lo menos a los 110, 120. ¿Ya? O si no, le das su dieta, porque la dieta también nos va a ayudar a subir un poco la glucosa. Entonces, eso se llama hipoglicemia, cuando la glucosa está por debajo de los 60, ¿ya? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en esos momentos, si el paciente está consciente, darles sus caramelitos
Pero si el paciente no está consciente, no se da caramelos ni nada. Inmediato, llevarlo a un hospital para darle dextrosa por la vena o azúcar por la vena, que nosotros normalmente le llamamos dextrosa al 33% o dextrosa al 5% o al 10% por la vena hasta llegar a tener valores normales de glucosa dentro del organismo. Y usted dirá, profesor, pero ¿por qué no le vamos a dar glucosa? Perdón, ¿por qué no le vamos a dar caramelitos a los pacientes que están inconscientes? ¿Por qué? Porque se pueden atragantar. Como están inconscientes, puede pasar esos caramelitos al interior de los pulmones o no puede pasar, ahí se puede concentrar dentro de la tráquea y entra en neumonía o atragantamiento de cuerpos extraños y no ingrese el aire al pulmón, paro respiratorio y se nos complica la situación. Entonces, paciente solo le vamos a dar sus caramelitos cuando está consciente. Habla su nombre, dice su edad, dice dónde están, dice que tiene hambre, entonces se le da. ¿Ya? ¿Qué consecuencias nos trae la diabetes mellitus? Son varias consecuencias. Ser un paciente diabético es batallar cada día consigo mismo y con el medio ambiente y con todos los factores que nos rodean. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias más dañinas es todo paciente diabético puede desarrollar hipertensión arterial, sí. Todo paciente diabético puede en el futuro tener daños a nivel de riñón, sí. Todo paciente puede tener problemas de heridas a nivel de los miembros inferiores, sí. O sea, daños de tejido, sí. Todo paciente diabético puede hacer problemas cerebrales al futuro, sí. Entonces, a un inicio les decía, no, al paciente diabético hay que tenerle una cajita bien protegida. Eso es así. ¿Ya? Entonces, siempre hay que estar monitorizándole la glucosa, su presión arterial y haciendo ejercicios mentales. Porque también dejarlo al paciente, solamente dejarlo en el sillón, en su sofá o dejarlo echado en su camita y verle si se levanta o no se levanta, no es así. La terapia siempre en pacientes diabéticos hay que hacerle sus ejercicios, hay que caminar con él, luego hay que hacerle leer libros, hay que leerle libros, hay que preguntarle de qué ha tratado, de tal manera que la mente trabaje también. La mente tiene que trabajar. ¿Ya? Entonces, y de ello hay que tener siempre nuestro aparato para tomar la presión, porque como les dije, todo paciente diabético tiene algo escondido de desarrollar el incremento de la presión alta. Paciente con presión alta o hipertenso y diabético es una bomba de tiempo para fallecer. Entonces hay que tener bastante cuidado. Pero dirán, profesor, ¿pero por qué fallecer? Porque el paciente diabético y más que es hipertenso tienden a hacer accidente cerebrovascular o también infarto de miocardio. Paro cardíaco, ¿ya? Entonces también les dije, ¿no? El derrame cerebral. Pero profesor, ¿pero por qué el paciente diabético? ¿Qué tendrá que ver el derrame cerebral con los pacientes diabéticos? Bastante. El hecho que no tomas su dieta adecuadamente o el hecho que balancea bastante su deja de tomar lo adecuado indicado por el nutricionista y consume más de lo excesivo, eso ya se llama un fracaso. O a veces no quiere alimentarse, está sin ganas, no quiere tomar, no ha querido tomar el desayuno, no ha querido almorzar. Entonces ustedes dirán, ¿y de dónde va a producir glucosa? Del organismo, si no está ingiriendo alimentación. Cae la glucosa
encontramos una glucosa de 30, 40 en el organismo con el control del glucómetro, y entonces ahí es donde el cerebro sufre bastante daño. Nosotros sabemos que las neuronas trabajan con glucosa. El hecho que le fallamos un poco de glucosa al cerebro o le privamos de glucosa al cerebro, ya entra en daño cerebral. Entonces, eso siendo diabético solo. Y si le asociamos al diabético más que es hipertenso o sufre de presión alta, se incrementa la presión arterial. Entonces la presión arterial es, la sangre sale del corazón con una fuerza, eso es normal, una fuerza, pero cuando es hipertenso, esa fuerza se triplica. Entonces, como sale con fuerza, golpea sobre las arterias, la sangre viaja por dentro de las arterias, y al llegar al cerebro, las arterias son bien pequeñitas, bien diminutivas, y como se ha incrementado la fuerza, entonces esas arterias se rompen. Se rompen las arterias y la sangre sale al exterior de esas arterias y van sangrando, sangrando, y queda dentro del cerebro la sangre derramada. Eso hace que causa un dolor, que pierde el estado de conciencia, que pierde la movilidad, mitad del cuerpo no moviliza, entonces entra en postración crónica, entonces paciente en mal estado. También tenemos que cuidar las cataratas o la retinopatía. Ustedes se han dado cuenta, ustedes pueden ver una arteria grande en mi ojo o en sus ojos de ustedes. No, las arterias de los ojos o de la retina son bien pequeñitos, bien diminutivos. Entonces, cuando hay incremento de eso de la presión arterial, esas pequeñas arteritas se rompen. Por eso ustedes ven pequeños rasgos de sangre y dicen, ¿qué ha pasado? No, se han roto pequeñas arterias, entonces eso trae problemas. Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos que estar monitorizando siempre en conjunto, ¿no? Presión, glucosa. Y como ya les dije también, el infarto de miocardio, que es bastante dañino en estos pacientes. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de los problemas del corazón? Entonces, a veces dice el paciente diabético, ahora, hay casos, por ejemplo, antes que se dé la pandemia, nosotros siempre estábamos, ¿cómo es la naturaleza, no? Antes que se dé la pandemia, en todo el año 2019, nosotros estábamos prácticamente batallando con los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes con infarto, y ahí veíamos, ¿no?, que la diabetes era el escondido que causaba, que ya no venía paciente solo por diabetes, sino asociado a hipertensión, que ya había tenido otro infarto y que estaba infartándose de nuevo. Pero pese a eso, nosotros le tomábamos su glucosa al pacientito, el paciente estaba con 120, con 130 de glucosa. Su presión estaba pues, en 200 sobre 100. Entonces, mire, usted dirá, pese a tener un nivel de glucosa alto, este paciente se ha infartado. Entonces, ¿por qué se infartaba? No, en la mañana ha tenido una discusión con sus hijos, entonces de repente, pum, se cayó al piso y ya no hablaba. Entonces, ahí podemos sacar la conclusión de que los pacientes diabéticos no tienen que entrar en estado de angustia, el estado emocional tiene que ser adecuado para ellos. O algunos pacientitos diabéticos normal, con su glucosa llegan de 120, pero dicen, no, me falta aire y siento un dolor en el pecho. Entonces, nosotros le tomamos su electrocardiograma, le miramos el saturómetro, entonces, bueno, está saturando bien, pero vemos en el trazado del electrocardiograma, ya vemos que no, se está infartando. Entonces, eso, ¿por qué? Porque ha tenido problemas en casa, o está preocupado por su hijo, o está preocupado por su deuda. Entonces, eso ha condicionado a eso. Mayormente estos pacientitos, el dolor es, algunos lo llaman por encima de la boca del estómago,
que se va hacia el lado izquierdo y al hombro y al cuello. Entonces, eso no hay que dudar cuando nuestros pacientes diabéticos estén con ese dolor en mayormente encima de ustedes, en la boca del estómago. Acá tenemos todo este hueso, se llama, en esta parte. ¿Ya? Entonces, toda esta parte del lado izquierdo y que se va hacia el hombro y al cuello, eso es una señal muy importante que debemos llevar rápidamente a nuestro paciente al hospital. También hay que ver en los pacientes diabéticos la dificultad para caminar, porque todo paciente diabético tiende a dañar también los nervios. Los nervios ya muchas veces su bracito ya no quiere mover sin que tenga daño cerebral, ¿eh? El otro brazo ya no quiere mover, el pie ya no quiere estirarse, está caminando apenas con un bastón o con ayuda del que lo cuida, entonces ya los nervios están dañándose. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Bastante masajes con el terapista, de tal manera que no pierda la movilidad. ¿Ya? No puede quedar en postración ese paciente, porque si queda estado postrado va a hacer úlceras por presión, escaras, y se complica la situación. Luego vamos a tener que ver la situación más triste para un paciente es que si no lo hemos cuidado bien, no hemos hecho masajes adecuados, no hemos hecho la higiene adecuada al paciente, heridas en todo el cuerpo. Estas heridas son muchas veces muy difíciles de cicatrizar y de regenerar tejido. Muy difícil. Más de lo contrario, avanzan y avanzan y avanzan hasta que de repente un día llega la decisión, entró en un proceso infeccioso en esa herida, como no tiene piel, es fácilmente la entrada de muchos organismos. Entonces, si hablamos de organismos, entran virus, bacterias, hongos, entonces el daño va avanzando. Basta que el microorganismo haya ingresado al tejido, a músculo, y de ahí haya cogido torrente sanguíneo, es decir, haya ingresado a la vena o a la arteria, para que los microbios puedan viajar a otras partes del cuerpo y causar una infección sistémica. Una infección sistemática que puede dañar a otros órganos. Entonces, nosotros cuando cuidamos a un paciente hay que hacer que nuestro paciente en toda la integridad de su cuerpo debe tener íntegro la piel para que el microbio no pueda ingresar. Por ejemplo, esta herida ya está para amputar. Ya no se puede hacer más que otra cosa que cortar de repente a nivel de la rodilla o un poco más para hacer un muñón y tratar que avance la infección. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante, siempre hacer el masaje, la higiene de los pies, cortar las uñas, pero con cuidado. A veces, como nosotros cuidamos a un anciano y es diabético, a veces hemos cortado, no nos hemos percatado bien y hemos utilizado una corta uña contaminada y hemos cortado una parte de su piel con la corta uña, olvídense, de ahí va a empezar esa herida. Al primer día no va a hacer nada, al segundo día va a estar acúmulo de secreción, lo que le llamamos pus. Al tercer día va a ser más la acumulación de secreción. Al cuarto día la herida va a ser más grande. Nadie lo va a poder controlar. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿ya? O de repente en los zapatos hay un alfiler, una aguja o algún objeto punzante o cortante. Entonces, causó esa herida. Uy, entonces hay que tratar de eso de hacer siempre a la hora de colocar sus zapatitos. Siempre debemos ver que no hay ningún cuerpo extraño que le puede producir una laceración, una herida. Entonces,
También vamos a ver que estos pacientes hacen su aterosclerosis avanzada. Aterosclerosis quiere decir que dentro de las arterias, las placas de grasa adiposa se llama, se pegan. Así como que nosotros cuando utilizamos la sartén para hacer fritura, ustedes ven al borde, ya se va pegando la grasa, se pega, se pega. Entonces es así en las arterias. Entonces es difícil de extraer eso. Entonces esas placas se van pegando, pegando en el transcurso de la vida, de los años, van aumentando de volumen porque siguen pegándose otras placas. Entonces esas arterias ya no son elásticas, ya no normalmente las arterias son elásticas, pueden extenderse, pero ya ahora cuando ya tienen esas placas ya no son rígidas, pues capaz de romperse rápida, o de romper esa placa ya acumulada, se rompe la placa y viaja a otra parte, conjuntamente con la sangre viaja y en las pequeñas arteritas que hay, ¡pum!, obstruye. Y por ende ya no pasa la sangre y esa parte donde no hay irrigación se necrosa. Eso es lo que llamamos nosotros accidente cerebrovascular o accidente vascular, que puede ser a nivel cardíaco. ¿Ya? Ahora, dentro de las complicaciones agudas y crónicas, nosotros vamos a tener muchas a partir de un paciente que tenga el diagnóstico de diabetes. Vamos a tener las agudas y vamos a tener las crónicas. En las agudas vamos a tener la cetoacidosis diabética, también vamos a tener el estado de hiposmolar no cetósico. Aquí el más importante es la cetoacidosis diabética. ¿En qué consiste? Muy aparte de que el paciente desarrolla su diabetes, por ahí de repente no se ha hecho bien la limpieza de la higiene cuando fue al baño, ha hecho deposición, ha miccionado y no ha hecho bien la limpieza al momento de secarse, entonces ha hecho mal, entonces se da una infección urinaria. Siendo del sexo femenino es mucho más la incidencia que ser del sexo masculino. Entonces, entre un proceso de infección urinaria, los microbios se concentran dentro del sistema urinario y esta infección hace que el azúcar se descontrola y dentro del organismo hay otro más, los electrolitos. Los electrolitos, sodio baja de su valor, el potasio se eleva, entonces, mientras está en esa situación, el cuerpo se torna acidótico, ácido. Normalmente nosotros tenemos que tener un valor normal del pH de nuestro organismo, no tan ácido ni tan alcalino. Pero cuando surge esa infección, el cuerpo tiende a volverse ácido. Ácido con la finalidad de ¿qué? Porque de eliminar a las bacterias, ¿no? Ese es el sistema. Pero como las bacterias son bastante resistentes, siguen manteniéndose. Entonces el cuerpo sigue tornándose acidótico, pero en un estado acidótico no es bueno para los otros organismos, como para el cerebro, ni para el riñón. Entonces algunos órganos se dañan, ya en estado acidótico. Entonces, esta acidosis hace que muchos organismos se dañan y entonces el paciente puede hacer fácilmente una falla multisistémica. Multisistémica es decir que todos los organismos, las partes, como el cerebro, el corazón, el hígado, el riñón, el vaso, el intestino delgado, sufren cambios. Ahora, eso no se va a poder pues, solucionar en un día, en 2 días, tienen que pasar 1 mes, 2 meses, ir de a pocos solucionando ese problema, tratando de devolverle o de quitarle esa acidez al organismo poco a poco, con unas transfusiones, ¿no? Obviamente inyecciones por vena, pero si ustedes todo lo que he hablado se dan cuenta que esto surge a raíz de una infección simple.
¿no? Que una infección urinaria, que tal vez no le hemos ayudado al pacientito estando en el servicio higiénico a hacerle la limpieza y entonces se infectó, hizo su infección urinaria. Y cuando no hay infección urinaria, mayormente no, no, pues, se torna acidótico, ¿no? Ahí va a haber caída de presión, la presión del pacientito va a estar pues en 8,6, 4,6, 4,20, o paciente ya casi casi que se quiere ir para fallecer. Entonces, eso hace de que por una simple cosa de repente de no ayudarlo y estar ahí con el paciente y ayudarle en su higiene, ¿no? O higiene genitales o a la higiene anal cuando hacen las deposiciones. Eso es importante. O a veces el paciente se hizo todo normal y no se lavó las manos después de ir al baño, entonces va a alimentarse y contaminó el estómago también, ¿ya? Ahora, en lo que concierne a las complicaciones crónicas que va a venir en el transcurso del tiempo, van a ser lo siguiente: macrovasculares, microvasculares y una serie de misceláneos. En macrovasculares ya les he dicho de las arterias grandes, como son las arterias de la yugular, las arterias del hígado, del corazón. Entonces, esas arterias poco a poco con el tiempo se van a ir dañando. ¿Por qué? Porque se van a acumular placas de ateromas. Entonces, van a hacer que con el tiempo de repente esas placas viajan al corazón y en una pequeña arteria que irriga el tejido del miocardio del corazón, se obstruye y ya nunca más no hay alimentación para este tejido. Entonces se necrosa, pues hace un paro. Igual a nivel de microvasculares, vamos a ver que de repente si incrementa su presión de nuestro pacientito diabético, una pequeña arteria del ojo se desprende y se rompe, entonces el paciente va a ver borroso. O también de repente vamos a ver una nefropatía diabética y una neuropatía diabética. La nefropatía diabética es otro de los conflictos. Ustedes habrán visto paciente, dice, él sufre de insuficiencia renal. Le vamos a llevar a hacer su diálisis. La insuficiencia renal no ha venido solo, ha tenido un amigo, que es la diabetes. Entonces, por no controlar bien el nivel de glucosa, nuestros riñones, que están formados por pequeñas células llamadas nefronas o glomérulos, al tener una cantidad excesiva de glucosa, se dañan, se necrosan. Entonces, el riñón ya no quiere trabajar más, dice, no, ya no hay quien filtre el líquido. El riñón, pues ustedes se han dado cuenta que es lo que filtra, ¿no? Lo bueno y lo malo. Entonces, lo malo eliminamos con la orina y lo bueno se queda para el organismo. Pero esto ya no hace el riñón cuando está enfermo. Ya no trabaja el riñón, todo lo malo se mezcla. Entonces, ustedes ven en la piel de los pacientes con problemas renales, salen erupciones, pequeños granitos de color rojo en la cara, en el pecho, y es más, la cara se les torna oscuro el rostro, ¿no? Una piel, lo que era de color tez blanco, o sea, tornar plomo, como si estuviera consumiendo plomo en su alimentación, plomo. Entonces es el daño, la contaminación interna que se está dando dentro del organismo, porque el riñón no está trabajando por fallas de la diabetes. También vamos a ver, como ya les dije, el pie diabético, que voy a recalcar nuevamente que esto es otro de los factores que siempre daña y demora y por ende repercute psicológicamente en los pacientes diabéticos, porque el hecho de tener pie diabético dificulta su movilidad. Los tiende a estar postrados, echadito en la camita para cuidar su pie, pero quieren salir a caminar, tienen que ponerse una media, su zapato, y el hecho de ponerse eso
hay la probabilidad de que esa herida incremente. Entonces, eso es las complicaciones crónicas del paciente diabético.